Bienvenidos a una cápsula más de video, en esta ocasión sobre estadística, tabla de frecuencia, datos agrupados y no agrupados, o datos simples y datos agrupados, con el profesor Frank Suárez, quien les habla. Bueno, primeramente vamos a hacer un análisis sintético de las tablas de frecuencia para datos simples o para datos no agrupados, ¿sí? Y después pasaremos eh, a la realización o elaboración de tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados, un poco más detallado, ¿sí? O sea, este video es más enfocado a la elaboración de la tabla de frecuencia, ¿sí? De distribución de frecuencia para datos agrupados, ¿correcto? Bueno, pasemos. Aquí presento cómo se elabora una tabla de frecuencias y distribución de frecuencia para datos simples, ¿sí? Como sabemos, en estadística estamos interesados en analizar características de cierta población o muestra, ¿sí? Para obtener algunos datos de interés del investigador. En este caso, el ejemplo habla que durante el mes de julio, en una cierta ciudad, se han registrado las siguientes temperaturas máximas, ¿sí? Ahí tenemos 33, tendría que tener la unidad de medida, vamos a suponer que son grados Celsius. El primer día 32, 31 grados, 28, 29, 33, 32, 31 y así sucesivamente como ven ahí en pantalla en la lista. Esto me imagino que no sería de esta región, de esta parte del mundo, podría ser otra región geográfica donde estén en la época del verano. Sí, que podría ser Europa o América, Estados Unidos. Bueno, México, Estados Unidos. Entonces tenemos ahí y para resumir los datos, para tal vez presentarlos en una forma gráfica o en forma de tabla, tendríamos que elaborar esa tabla de distribución. Aquí se va a tratar los datos sin agrupar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a ordenar, ¿sí? De menor a mayor todos los datos que existan, ¿sí? Si se repite una, dos, tres veces, se notan los datos las veces que se repite, porque eso es el concepto de frecuencia. O sea, como ven ahí, eh, el, la- el registro de la temperatura de 30 grados y 31 fueron los que más se repitieron, ¿sí? Y están anotados ahí en la cantidad de veces. Bueno, ¿para qué hacemos este orden de menor a mayor? Para tener una mejor visualización, ¿sí? De la cantidad de frecuencias exactamente absolutas que tuvieron estos determinados datos, ¿sí? Como podemos señalar, podemos identificando la cantidad de frecuencias, ¿sí? Hay una temperatura a 27 grados solo una vez, 28 tenemos 2, 29 tenemos 6, 30 tenemos 7, 31 si vamos contando ahí tenemos 7, 8, 32 y hacemos lo siguiente, ¿sí? Esta es una forma de señalar, ¿sí? Por redondeo, como estamos haciendo, cerrando el círculo, la cantidad de frecuencia absoluta. Hay varios métodos y ahora en la actualidad ya existen los software estadísticos especializados, ¿sí? Que te hacen el conteo automático. Y esto es una forma de hacer conteo. Ahí estamos contando la cantidad de repeticiones. 27.1, 28.2, 29.6, 30 grados Celsius 7 y así sucesivamente. ¿Para qué esto? Para llevarlo en una distribución de tabla de frecuencias. Así quedaría. Ahí tenemos una tabla donde la primera columna a la izquierda serían los registros de las temperaturas, ¿sí? Y la siguiente columna serían las frecuencias absolutas, ¿sí? Que está nombrado con número de días, totalizando 31 días, ¿sí? Bueno, cantidad de días que tiene julio. Bueno, a partir de ello nosotros podremos elaborar algunos datos más
que me den más información sobre ese registro, ¿sí? Podría ser la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa sabemos que se obtiene a partir de la frecuencia absoluta de cada una de las variables, ¿sí? En este caso hay una sola variable que toma diferentes valores, ¿sí? Es una variable discreta, ¿sí? Y cuantitativa, de escala de medición de proporción. O sea, intervalo, perdón, de intervalo sería. Bueno, entonces la frecuencia relativa, frecuencia relativa podría ser esta frecuencia absoluta dividido en la cantidad de días. En este caso, como estamos viendo aquí, vemos que 1 se está dividiendo en 30 partes, ¿sí? O sea, en 30 veces, y aquí tenemos el total de días, sería 31, ¿sí? Como corresponde sería 31, un pequeño error que ahora me estoy dando cuenta en plena grabación, pero dejémoslo así. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta de cada uno de los valores que tomó la variable, dividido el total de datos, ¿sí? Tendría que ser 1 dividido 31, 2 dividido 31, 6 dividido 31, ¿sí? Como mostramos ahí. Bueno. En el siguiente, la frecuencia porcentual se obtiene de la frecuencia relativa multiplicado en 100 partes, ¿sí? Sabemos que el porcentaje es la unidad dividida en 100 partecitas. Entonces ahí tenemos una idea más extensa o completa sobre el porcentaje que corresponde a cada uno de los valores que tomó esa variable. Y por ejemplo podemos decir que la temperatura de 30 grados centígrados en el mes de julio tuvo el 22,6% de los días del mes de julio existió, se registró esa temperatura, ¿sí? Esta frecuencia relativa tiene que dar, la sumatoria tiene que dar 1, y la frecuencia porcentual tiene que dar 100%, la sumatoria, ¿sí? Y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada aquí en los datos, en las tablas de distribución de frecuencia para datos simples, no tiene tanta utilidad, pero también se puede incluir, ¿sí? Entonces acá vemos cómo vamos obteniendo esta frecuencia acumulada, ¿sí? En la primera frecuencia que se acumula para el registro de 27 grados de temperatura es 1, ¿sí? En la siguiente ya se van a acumular para temperaturas de 27 y 28 grados Celsius, se acumularon en total 3, o sea, 3 días, o sea, frecuencia acumulada. Para las temperaturas de 29, 28 y 27 grados ya tenemos una frecuencia acumulada de 9 días, ¿sí? Y para las temperaturas disculpen, aquí quedamos así, y bueno, y así sucesivamente se va obteniendo las temperaturas, ¿sí? Aquí como ven, está señalado en círculo rojo que esa frecuencia acumulada tiene que dar exactamente el mismo valor que la cantidad de frecuencias absolutas, ¿sí? O la cantidad de datos registrados, en este caso 31. ¿Sí? Esto así, haciendo un pantallazo rápido, podemos decir que en la mayoría de los días, teniendo en cuenta este número 16, ¿sí? Acá, en la mayoría de los días del mes de julio se registraron temperaturas como mínimo, o sea, como mínimo 27 y como máximo 30. La mayoría de los días, porque si el mes de julio partiéramos en dos partes sería 15,5. Y acá están 16, se acumularon 16 días ya en este registro. Es una interpretación muy profunda que se puede hacer con la estadística, con esta simple distribución de frecuencia. Pero en este video no vamos a profundizar esa interpretación. Más adelante podemos hacer eso. Sí, esta sería la tabla de frecuencia. Bueno, ¿cuándo conviene hacer? Y aquí está ya es la forma de presentación, ¿sí?
Ya como ven ahí no incluyen los cálculos previos. Para la frecuencia relativa ya solo colocamos los resultados. La frecuencia porcentual también, los valores directos. Y esto es ya para presentar en donde se requiera o para el caso que sea necesario, se presenta resumida esa tabla. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Sí? Ahí dice, en la pantalla están viendo, se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. ¿Mm? Recordemos que variables continuas son valores de variables cuantitativas, primero cuantitativas que tienen una parte decimal, como por ejemplo estatura, ¿sí? Se miden en metros y tal vez tengamos una porción de decimales en centímetros. El peso también, si vamos a pesar 100 personas en determinado lugar o un curso, no sé, de un equipo de fútbol, básquetbol, no vamos a obtener eh, esos registros de los pesos exactos, discretos. O sea, va a haber una persona que pesa 80,5 kilogramos, 82,3 y así sucesivamente. Entonces eso sería variables continuas. Entonces en esos casos se utiliza frecuencia, datos agrupados. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud. ¿Mm? Seguíamos a hablar de a qué se refiere amplitud, denominado clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. ¿Mm? En esta tabla de distribución para datos agrupados, lo que es hasta el momento se va a calcular de más con respecto a la tabla que vimos anterior es la marca de clase. La marca de clase. Tenemos esta tablita ya presentada, totalmente completa. Vemos que es de un total de 50 datos y trata de edades y tenemos la primera columna que es X, que son los valores que tomó la variable de edad, tenemos encerrados en clases o intervalos también se llama, ¿sí? Clases. Tenemos la primera clase que es de 10 a 19 años, ¿sí? Y vemos ahí que en la frecuencia absoluta me dice que hay 5 datos. ¿Sí? Están 5 datos registrados. ¿Sí? Como ven aquí, estos 5 datos. Aquí en el segundo, estos serían las clases. La primera clase, la segunda clase, no estoy dando categoría ni orden jerárquico. ¿Sí? La tercera, hasta a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases o intervalos está distribuido. Esta clase tiene una amplitud, que quiere decir, desde el valor mínimo, que es 10, hasta el valor máximo, hay 10 datos posibles. Esa sería la amplitud o la anchura. Voy a colocar aquí, para hacer referencia, a ver si puedo todos, los datos posibles de este primer intervalo. Aquí están incluidos los datos de edad 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19, hasta 19. Aquí entran, si contamos con los dedos, para tener una mejor precisión, hay 10 datos. ¿Sí? El 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 datos tiene cada intervalo. Sería la amplitud, ¿sí?, de esas clases o intervalos. Y todos los intervalos, los 7 intervalos, tienen que tener la misma cantidad o la misma amplitud, perdón. No puede haber un intervalo con menos amplitud o mayor amplitud que los demás. Eso se calcula. Hay un proceso para calcular y lo vamos a hacer enseguida, ¿sí? Y la marca de clase, este valor, como ven aquí, marca de clase para cada uno de los intervalos o clases, es un valor representativo de ese intervalo, ¿sí?
Nosotros podemos decir que en este intervalo, en la primera clase, estoy mezclando intervalo y clase, lo mismo. En la primera clase podemos decir que 14.5 es la edad promedio o representativa de este intervalo, ¿sí? Y esto sí tiene muchísima utilidad para el cálculo después de medidas de resumen descriptivas, ¿sí? Que serían los siguientes contenidos que se tendrán que desarrollar. Medidas descriptivas o de resumen, que es la mediana, perdón, sí, el promedio, la media aritmética, que es lo mismo, la mediana, la moda, ¿sí? Y los percentiles, la medida de dispersión, coeficiente de variación, varianza y otros más, ¿sí? Entonces, aquí esto tendríamos que calcular para cada uno de los intervalos. Bueno, este es un modelo ejemplo, todo resumido. Enseguida pasaremos a la elaboración y el desarrollo de este tipo de tablas de frecuencia para datos agrupados, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la elaboración de ese tipo de ejercicios? Acá en un ejemplo dicen se han realizado una encuesta a 30 profesores de un colegio sobre la antigüedad en la docencia en años completos. Los resultados fueron: tenemos 4, 11 años, 3, 7, 9, 5 y así sucesivamente. El primer paso que se tiene que hacer es ordenar nuevamente de menor a mayor. Aquí ya tenemos ordenado. Tenemos dos docentes que tienen un año de experiencia o antigüedad. Tenemos dos docentes con 2 años de experiencia. Tenemos 4 docentes con 4 años de experiencia. Tenemos 3 docentes con 10 años de experiencia. Tenemos 2 docentes con 15 años de experiencia y un docente con 20 años de experiencia. Y los demás datos, claro que también tendríamos que incluir. Pero ¿para qué hacemos este orden de menor a mayor? Para tener una mejor visualización del conteo de estas frecuencias absolutas, ¿sí? Esto podríamos trabajar como una distribución de frecuencias para datos simples, como vimos recién, ¿sí? Pero para resumir un poco más el trabajo, se va a elaborar en una distribución de datos agrupados, ¿sí? Lo primero ordenamos de menor a mayor y lo segundo es calcular el rango, ¿sí? ¿Qué quiere decir el rango? La dispersión de los valores que tomó nuestra variable, ¿sí? La dispersión de los valores que tomó nuestra variable. Como ven ahí, el máximo es del 20 y el mínimo es 1. Entonces tenemos un rango de 19, ¿sí? Esto nos permite también saber qué tanta variabilidad tuvo nuestro registro de la variable del interés, de la variable de interés que estamos estudiando. Aquí es 19. El B sería calcular el rango, o el segundo paso. El tercer paso es calcular el tamaño o el ancho de clase, ¿sí? O la amplitud. Esto sería amplitud. Aquí vimos en el material anterior que dijimos que le conocemos a esto como amplitud. Bueno, el tamaño, y aquí quiero aclarar algo, aquí nosotros elegimos que vamos a distribuir en 5 intervalos o clases. Eso se puede también definir, ¿sí? Yo, conociendo la cantidad de datos, como ven ahí tengo 30, puedo distribuir en 5 clases. Generalmente, si los datos no pasan de 50, se toma la cantidad de intervalos 5, que es lo recomendable. Pero si son más de 50 datos, ahí ya tendríamos que tener en cuenta una pequeña formulita que es la regla de Rupster. Muy bien, ya le voy a mostrar aquí, ¿sí? Entonces acá se eligió la cantidad de intervalos, son 5 clases, y yo lo que necesito hallar es la amplitud, ¿sí? ¿Y cómo se halla la amplitud?
dividiendo, o la anchura que vamos a representar nosotros con la letra C, es dividir el rango, esto es rango, aquí calculamos aquí arriba, 19, dividido la cantidad de intervalos que le podemos representar con la letra I. Nosotros definimos que es 5 y el rango es 19. 19 en 5 me da 3,8. Esta amplitud o ancho de clase, si me sale un número decimal, siempre tengo que redondear por exceso al número entero mayor. Si sale 3,8, tomamos 4. Y si por ahí sale, el caso sería sale 3,2, pasamos a 4. ¿Sí? En el valor decimal que salga tenemos que redondear siempre por exceso a un entero mayor. O sea, aquí la amplitud sería 4. Bueno, construimos los intervalos. Una vez que tenemos eso, ya podemos construir nuestra tabla de frecuencia. Y aquí hacemos esto. Como ven, tenemos el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, así como definimos nosotros. Pues se definió aquí en este ejemplo. ¿Cuánto es la anchura o amplitud? 4. Cada intervalo tiene que incluir a 4 datos. ¿Sí? Como ven aquí, el dato mínimo es 1 o el límite inferior, también conocido como límite inferior, y el límite superior es 4. ¿Cuáles son los posibles valores de esta clase? Y son el 1, 2 años de experiencia, 3 y 4. Como ven ahí están los 4 datos de amplitud. Y entre 5 y 8 también hay 4 datos de amplitud. Está el 5, el 6, el 7 y el 8. Son 4. ¿Sí? Y todos tienen que tener el mismo. Entonces, hicimos el conteo o frecuencias absolutas. Vemos que 10 profesores tienen entre 1 y 4 años de experiencia. 8 profesores tienen entre 5 y 8 años de experiencia. ¿Sí? Y tenemos la marca de clase que vamos a ver cómo se calculan. Esto hasta aquí. Un ejemplo, un pantallazo. En la siguiente cápsula de video, porque esto se va a dividir en 2 partes, vamos a un ejemplo práctico y desarrollarlo paso por paso. ¿Correcto?